¿Qué tal, amigos? Aquí estamos de nuevo, de acuerdo a lo que hemos prometido, en el estudio número 7 de la serie Un futuro con esperanza. Un futuro con esperanza es el título de esta serie. Quiero felicitarte porque continúas siguiendo esta serie de estudios. Estos estudios han sido preparados por el pastor Robert Costa, un evangelista de nivel internacional que ustedes conocen, muchos de ustedes conocen muy bien. El tema de hoy es transformación, pero vamos al texto inicial. El texto inicial dice en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oremos. Señor y Padre nuestro, gracias porque aquí estamos de nuevo. Y en esta nueva oportunidad queremos de nuevo pedirte que dirijas nuestra mente al estudiar tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Dicen que el artista Miguel Ángel, célebre artista del Renacimiento, caminando un día por las calles de Florencia, vio de repente algo que llamó mucho su atención. Se acercó a la orilla y en un rincón allí estaba un trozo de mármol grande que fue arrojado como si fuera basura inútil en un rincón de la calle. De inmediato dispuso que lo llevaran al estudio, al estudio del artista, aquel trozo de mármol a medio cincelar, como que alguien había tratado de hacer algo en él y no lo terminó. Estaba arruinado y desechado esa piedra. Si visitamos hoy Florencia, podremos admirar la perfecta simetría y belleza en esa piedra. Es una de las obras de arte más nobles del mundo, el David. Algunos de ustedes quizá lo han visto alguna vez, por lo menos en fotografía. Quiero decirles que cada ser humano, en un sentido, somos una piedra. A veces una piedra inutilizada, desechada, arruinada por el pecado. Pero cuando Cristo, el gran artista, nos observa, nos ve, en un rincón también a veces de la calle, pero no nos ve como somos, nos ve como podríamos llegar a ser. Transformados por su gracia y poder, labrados por el cincel del Evangelio. Y saben que Jesús, el gran artista, se dispone también a llevarnos a su estudio y modelarnos de nuevo, si se lo permitimos. Vamos al estudio de hoy. A ver qué dice la primera pregunta. ¿Qué ocurre cuando una persona se convierte a Cristo? Segunda carta a los Corintios. Vamos a ver allí el capítulo 5, el verso 17. Segunda carta a los Corintios. Pongan mucha atención a esto porque miren qué preciosidad de pensamiento deja Pablo para nosotros. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué creen? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Ves la respuesta? ¿Qué ocurre cuando una persona se convierte a Cristo? Es una nueva criatura, indudablemente es una nueva criatura. Ahora, la pregunta 2. ¿Por qué experiencia espiritual pasa todo el que cree en Jesús? Primera de Juan capítulo 5, verso 1. Todo dice aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Ya ahí tenemos parte de la respuesta. ¿Por qué experiencia pasa todo el que cree en Jesús? Todo aquel, dice en primera de Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que
ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¡Qué bendición, hermanos! Nosotros somos nacidos de Dios si creemos en Jesús. Así que si nacemos de Dios, somos engendrados por Dios. Y dice el versículo que aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. ¿Entienden esto? Ahora, ¿qué fuerza interna salva del pecado a los nacidos de Dios? Ya vimos lo que ocurre con aquel que cree en Dios, que cree en Jesús. Es nacido de Dios. Ahora, ¿qué fuerza interna salva del pecado a los nacidos de Dios? Primera de Juan 3, ahí donde estamos, una página para atrás, capítulo 3, versículo 9. Dice, todo aquel que es nacido de Dios, noten una cosa, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Me gusta esto. Nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente, la semilla de Dios permanece dentro. Entonces, ocurren cosas maravillosas en tu interior cuando nacemos de Dios. Y para nacer de Dios hay que creer en Él. Vamos a la pregunta 4. ¿Cómo podemos saber que Cristo está en nosotros y nosotros en Él? Primera de Juan también 4, versículo 13. Ahí estamos en San Juan, capítulo 4, versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. ¿Cómo? En que nos ha dado de su Espíritu. Me encanta eso. Quizá tú no lo entiendas todo de momento, pero el Espíritu Santo tiene un propósito especial. Por eso existen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es Dios trabajando. Es así como Dios es omnipresente en todos lados a través del Espíritu Santo. Y entonces, es claro entonces, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. La pregunta más bien capítulo, la pregunta 5, le quiero llamar capítulo. Dice la pregunta, ¿qué les prometió Cristo a sus seguidores antes de regresar al cielo? Antes de regresar al cielo. Eso lo encuentras en Juan 14, 16 y 17. Hablando en conexión con el texto que acabamos de leer, que nos ha dado de su Espíritu. Dice Juan 14, 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Nota que te acabo de decir que el Espíritu Santo es la omnipresencia de Dios y es para siempre. Y dice, el Espíritu de verdad. ¿Por qué dice la Biblia que el Espíritu de verdad? Porque hay espíritus, no siempre hay espíritus que son la verdad. Hay espíritus que no son de verdad. Pero el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, dice el texto, ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Y esto de al final es bien importante que lo entiendas. Porque mora con vosotros. Morar con vosotros es que mora en compañía tuya, está contigo y estará, dice, este texto es para meditarlo. Fíjate bien, el Espíritu Santo mora con vosotros. Esto no lo determinamos tú y yo. Él puede estar o no estar si quiere. Eso lo determina Dios. Pero lo siguiente, y estará en vosotros, lo determinamos tú y yo. Si abrimos nuestro corazón, Él entrará, Él estará. Eso lo determinamos nosotros. Dios no fuerza a nadie. Pero si abres tu corazón,
Él quiere estar en ti. Por eso hablaba el texto anterior de la simiente en nosotros, en tu mundo interior. Cuando el Espíritu Santo hace el papel que le toca hacer, llegar a estar con nosotros y en nosotros, el mundo interior desordenado se ordena. Vamos a ver la pregunta 6 que dice, ¿qué fruto debemos esperar en nuestras vidas? Si Cristo mora en nuestros corazones por el Espíritu Santo, ¿qué fruto debemos esperar en nuestras vidas? Gálatas 5, 22 y hasta el 25 puede leer. Dice, mas el fruto del Espíritu, fíjate bien, y empieza a hacer una serie de cosas. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Te das cuenta de lo que significa esto? ¿Qué es crucificar la carne? Es matar al viejo hombre, es dejarlo ahí, es darle la espalda a ese viejo hombre con deseos en contra de Dios. A pasiones y deseos los matamos, los crucificamos. Si vivimos por el Espíritu, termina diciendo el texto, andemos también por el Espíritu. Entonces, ¿qué fruto debemos esperar en nuestras vidas? Los frutos del Espíritu y andar por el Espíritu. Ahora, esto da lugar a la séptima pregunta. Si andamos en el Espíritu, ¿qué cosas no haremos? Ahora vamos ahí mismo en Gálatas, pero vamos a ver Gálatas 5, 16 al 21. Y dice así, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras hacer. ¿Cuántas veces tú y yo hemos dicho, yo no quiero hacer, lo que no quiero eso hago, como decía Pablo y lo dice en Romanos capítulo 7? Pero si somos guiados por el Espíritu, dice el texto, no estamos bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Qué tremenda declaración, hermanos. Entonces, ¿qué cosas no haremos? Ahí están todas esas cosas que cuando uno las lee en la Biblia dice, es exactamente, yo decía antes de convertirme al Señor, esto es exactamente lo que yo hago. Yo llegué a los pies de Jesús casi a los 24 años. Ustedes saben lo que hace un joven con una vida sin rumbo, sin dirección, a los 24 años, donde hay de por medio alcohol, droga, mujeres, delincuencia y todas las cosas que menciona la Escritura aquí. Los que practican, cuando yo leí la primera vez que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Eso es para temblar, hermanos. Es para temblar. Vamos a la pregunta 8. ¿Qué podemos hacer los que amamos a Cristo para que Él venga a morar en nuestro corazón? Juan 14, 23. Juan, ya no es primera de Juan. Ahora vamos a San Juan. Juan, Lucas, Juan, capítulo 14, verso 23. Dice así, respondió Jesús
y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. Y noten esto, mi Padre le amará. Y vendremos a él, dice, y haremos morada con él. Me encanta esto porque esto pone de manifiesto que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quieren estar en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro interior. Les hablaba ahorita cómo poder ordenar nuestro mundo interior. Saben que el mundo interior, cuando está en desorden, es que piensa tantas locuras. Pero cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quieren, y lo están declarando aquí en San Juan 14, quieren estar en nosotros, quieren hacer su morada en nosotros, ese es un enorme privilegio. La pregunta 9 dice: ¿por qué es importante que Cristo more en nosotros? ¿Por qué es importante esto? Efesios 3, 17 al 19. Y aquí dice, en Efesios 3, 17 al 19, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Noten, habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender. Noten la importancia de que more en nosotros, porque esto nos dará la capacidad de comprender con todos los santos, los que han entendido esto, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Qué cosa tan hermosa de verdad. El Señor quiere arreglar tu mundo interior. Es tiempo de hacerlo. Ese mundo interior desordenado, que no sabe ni quién es, ni de dónde viene, ni para dónde va. Vamos a la pregunta número 10. Es la última. ¿Qué espera Cristo que hagamos cuando viene a nosotros? Apocalipsis 3:20. Escucha por favor la voz de Dios. He aquí, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Dios está a la puerta está cerrada, pero Él está llamando. Él no abre la puerta, bien lo pudiera hacer, pero el Señor es respetuoso de tus decisiones. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, nota, entraré a él, entraré dentro, y cenaré con él, compañía, y él conmigo. Qué gran bendición. Pero eso sí, hay que escuchar la voz de Dios que llama. Yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué le vas a decir a Jesús en esta hora después de haber estudiado la Biblia? Es importante que tú tomes una decisión ahora y que la tomes bien, consciente de lo que estás haciendo. El Espíritu Santo te está guiando. ¿Qué decisión vas a tomar? Yo quiero invitarte en el nombre de Jesús a que entregues tu vida, a que entregues tu mundo interior para que Él lo transforme, lo reconstruya y lo adapte a su voluntad. ¿Quieres orar? Yo quiero orar por ti. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Volvemos, Señor, a buscarte porque tú eres el único que puede arreglar nuestro mundo interior, transformar nuestra vida de tal manera que podamos llegar a ser nuevas criaturas. Señor, hazlo, por favor, con nosotros. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigos, como antes lo he dicho, este curso tú lo puedes adquirir también en un documento. Llama a los teléfonos que te presentan en pantalla o bien lo puedes
conseguir, ¿verdad?, a través de estos mismos medios. Ahí encontrarás textos de apoyo para este estudio que hemos tenido y abundarás en conocimiento. Que Dios te bendiga y te guarde.